Buen día a todos. Acá queda Omar. Buen día, bienvenidos puntualmente a las 9 de la mañana. Agradecemos la presencia al doctor Eduardo Javier Dúa, abogado, profesor de distintas universidades del país, autor de diversas obras, presidente del Instituto de la Empresa Familiar, del IADEF. Hoy nos va a hablar sobre el impacto de la emergencia en las empresas familiares, funcionamiento societario, gestión de conflictos y desafíos. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, como no, buen día, saludo a todos. Felicito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata por este emprendimiento, hasta ahora creo que único, extraordinario, de varios días de reflexiones. Yo tengo 6 puntos para decir, 6 ideas para decir sobre empresas familiares. En primer lugar, quiero llevarlos al mundo de las empresas familiares. Luego decir qué son las empresas familiares frente al derecho. Luego qué sufren las empresas familiares especialmente por el COVID. En cuarto lugar, ¿qué debe hacer una empresa familiar en el momento del COVID? En quinto lugar, ¿por qué hay que ayudarlas? ¿Por qué queremos ayudar a las empresas familiares? ¿Qué tienen de particular? Y en sexto lugar, ¿cuáles son las propuestas nuestras del Instituto de Empresa Familiar? Yo dejé la presidencia, quedé ahora como asesor, pero bueno, estamos en este tema que nos encanta. Vamos primero al mundo de las empresas familiares. La empresa familiar requiere que haya una empresa, que haya una familia, pero sobre todo que haya un vínculo emocional entre empresa y familia, por el cual esa familia se identifica con esa empresa y esa empresa con esa familia, y lo que le ocurre a una le ocurre a otra. Este vínculo explica por qué la empresa familiar es para siempre. Es para siempre. O sea, no se concibe que la empresa familiar termine porque no se concibe que la familia termine. Como dice la Biblia, vas a ver a los hijos de los hijos hasta no sé qué generación. ¿Por qué el mundo dice que son importantes las empresas familiares? Bueno, por un lado dicen, desde lo laboral tienen mejor relación con el personal. Los cuidan. No los despiden porque sí, no miran solo los números, miran el factor humano. La empresa familiar, este señor que trabaja conmigo es hijo del señor que trabajaba con mi papá. No lo voy a despedir por un tema de balance. Tienen mejor manejo ambiental, porque generalmente están en zonas X donde les preocupa el ambiente. Resisten mejor las crisis, y esto vamos a ver que es fundamental para el final. En España, la crisis 2007-2008 se comprobó que si el 80% son empresas familiares en España, de las 100% empresas que desaparecieron, no había un 80% familiar, había un 15%. Quiere decir que la empresa familiar, por esto que le digo, la empresa es para siempre, la empresa tiene fortalezas, es flexible, hay que trabajar el fin de semana, trabajamos, hay que no cobrar, no cobramos, hacemos todo, no vino el que tiene que hacer esto, lo hacemos nosotros, agarramos la camioneta y lo hacemos. Bueno, estas son fortalezas de las empresas familiares. Y por supuesto tienen proyectos a largo plazo. La empresa familiar no es una empresa que pone, saca, entra acá, entra allá, hace cosas en el tiempo. Y esto es bueno frente a nuestro capitalismo de derivados financieros donde todo es instantáneo. Bueno, dijimos que hay fortalezas porque hay orgullo, confiabilidad, flexibilidad, y vemos ahora que también hay algunas debilidades. Y esto es lo que tenemos que atender. ¿Por qué hay debilidades? Porque hay 3 sistemas. Tenemos un sistema familia, y el sistema familia que busca proteger, cuidar. ¿A quién le da más la familia? Al que más necesita, al más débil, al que menos aporta, si vamos a decirlo así. La familia tiene un problema con un hijo, con una hija, le da todo a esa, a cambio de nada, todo es gratuito. ¿Y el sistema empresa? El sistema empresa es distinto. La empresa es un movimiento de debe y haber. No puede salir un centavo de la empresa si no entra un contravalor. No puede haber un sueldo para la tía, o un sueldo de hijo, o pagar los colegios de los chicos. ¿Qué tiene que ver con la empresa? La empresa es un sistema que busca la eficiencia, busca el equilibrio, busca la contraprestación. Y luego tenemos el sistema propiedad, sistema societario. El sistema societario argentino está pensado para un socio que es inversor. ¿Y el inversor qué quiere? Ganancia.
Entonces, con estos 3 elementos, o 3 valores que son diversos, bueno, se producen conflictos que generalmente se agravan cuando hay un cambio de generación. Mientras está el padre todo está bien, ya el padre se fue, quedaron los hermanos y ahí viene un grave problema. Los hermanos aguantaron, los hermanos se fueron, quedaron los sobrinos, los nietos, y ahí hay un problema. Entonces tienen el problema de supervivencia. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué se hace con esto? Y se hace con esto lo que se llama un protocolo, un trabajo de protocolo. Que es un trabajo con un consultor, en tiempo, porque un protocolo lleva tiempo, la familia se va reuniendo en un ambiente despejado, un ambiente de sinceridad, de respeto, conducido para no tocar nada que destruya todo. Poco a poco la familia va logrando acuerdos de cosas básicas. Se empieza por lo que aprieta el zapato. Por ejemplo, están entrando las nuevas generaciones, entró mi sobrino y no sé si va a haber lugar para mi hijo. Bueno, lo que aprieta el zapato, las retribuciones, los que están en la empresa cobran un montón, los que no están no cobran nada, cobran cosas de mercado, no cobran de mercado. Bueno, los gastos, la empresa le paga todo a mi hermano, los sueldos de los 10 hijos en los colegios y yo soy soltero. Bueno, estas cosas son las que hacen más ruido y las que hay que trabajar. Y por supuesto también la profesionalización de la empresa. Generalmente es una de las cosas que hacen falta. Entonces esto, bueno, el protocolo es de alguna manera la fórmula, el consultor es el instrumento que nos va a llevar a esto. ¿Y qué son las empresas familiares frente al derecho argentino? Hace poco celebramos la Revolución Francesa. Ustedes recuerdan que Sieyès, en los Estados Generales, reunidos a pedido de los nobles que querían que no les cobren impuestos, porque el rey quería cobrar impuestos porque estaba en quiebra Francia, se reúnen los Estados Generales y Sieyès, que era un diputado por el tercer estado, o sea, por los que no eran ni nobles ni el clero, sino que eran los burgueses y los campesinos, los sans-culottes, Sieyès dice, mira, el tercer estado somos el 97% de la población y somos todos los que aportamos a la producción. ¿Qué somos legalmente para esta asamblea? Nada. ¿Qué queremos? Llegar a hacer algo. Y yo siempre digo, la empresa familiar, ¿qué es para el derecho argentino? Nada, al menos hasta el Código Civil. ¿Qué quiere? Llegar a hacer algo. Y veamos entonces, ¿qué le pasa a la empresa familiar con el derecho argentino? En primer lugar, tiene un problema de ADN. El ADN de la empresa familiar, ¿qué le dice? Acá no entra nadie como socio, elenco cerrado de socios. No me entra nadie, salvo que la familia esté toda de acuerdo. Sin embargo, la ley societaria le dice, señor, usted no puede prohibir que entre gente. La empresa familiar se autofinancia. Toda plata que sobra del ciclo vuelve al ciclo para crecer. No hay reparto de dividendos. ¿Qué le dice la ley societaria? Usted tiene que repartir dividendos y para no repartir... unidad de gestión. La empresa familiar hace lo que dice el padre, o lo que dice se vino haciendo siempre. Nadie se va a cambiar de quién administra y cómo administra. La ley societaria le dice usted en cualquier momento, con una mayoría del 51%, o de presentes, cambia a los administradores. Acuerdos familiares obligatorios. Las empresas familiares tienen prácticas, escritas, no escritas, que todo el mundo respeta y son sagradas. Buenas o malas, son sagradas. Siempre se hizo así en la cultura. La ley le dice, mire, usted, esto no vale nada, lo que vale es el derecho. Y solución interna de conflictos. La empresa familiar repele los conflictos, repele que los conflictos salgan afuera, repele que se puedan solucionar de una forma distinta a que lo solucione el padre, la madre o lo que fuere. Bueno, la ley, por supuesto, manda los conflictos a tribunales. Con lo cual, tenemos acá esta ADN diverso a lo que dice la ley, hace que la empresa familiar caiga en las trampas legales. ¿Cuáles son estas trampas? Y bueno, judicializar el conflicto, lo peor que le puede pasar. El día que viene la carta documento o el día que viene la demanda, y ya hay un problema gravísimo. Por supuesto, los padres anticipan la herencia y vienen problemas de ingratitud, se divorcian los hijos si hay excónyuges como socios,
todo heredero puede reclamar la división en cualquier momento, la designación por simple mayoría de administradores, el empate, quedan 2 hijos, se pelean, no hay forma de solucionarlo. Ingresan socios terceros como no familiares como socios porque se embargan las cuotas, se rematan, se venden, no se pueden reinvertir utilidades, incumplimiento voluntario del protocolo, demandas de trabajo informal, lo vamos a ver, resulta que viene mi hijo a trabajar, viene mi sobrino, viene mi nieto, viene mi primo, viene mi hermano, y resulta que el día que nos peleamos nos hace un juicio que nos destruye. Pago de impuestos, bueno, pérdida de patrimonio, etc. Estas son lo que yo llamo las trampas legales que tienen las empresas familiares, como el ADN choca con el sistema legal y estas trampas, y nos nace el licántropo. Creamos un licántropo, un hombre lobo. ¿Qué es un hombre lobo? Un tipo bueno, un pariente bueno, un sobrino, un primo, el hermano, el tío, que, como todo licántropo, hicimos algo, tiene algo de origen, y de golpe, porque el licántropo tiene algo que él no tiene la culpa, y de golpe viene una noche de luna y se levanta y mata gente y después se despierta, se arrepiente, está con sangre, él no tiene la culpa. Entonces yo digo, ¿qué hacemos con el licántropo en la empresa familiar? Maltratamos a un pariente, lo ninguneamos, le decimos esto, lo otro, usted no sirve, no sabe, qué sé yo, ¿eh? Y después le damos poder. Lo nombramos socio, lo nombramos heredero. Y ahí cuando tiene el poder nos destruye, porque ustedes saben que en la sociedad anónima la mayoría dice que se hace, pero la minoría tiene capacidad de destrucción. Es así. Con una acción o dos ya tienen capacidad de destruir y de volverte loco la vida 20 años. Bueno, entonces, este es lo que tenemos que evitar, el licántropo. ¿Cuáles son las soluciones? La estructuración societaria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, señores, trabajar con cláusulas del contrato de sociedad, vinculadas a la transferencia de acciones, evaluación de partes, salida de socios, bla, 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 bla. El tipo ideal, la SAS, que ahora está cuestionado, pero la SAS como tipo ideal, la sociedad por acción simplificada. El fideicomiso de acciones, los testamentos, los pactos de herencia futura, los matrimonios con separación de bienes, el pacto de arbitraje. Todo esto está en el código, por eso digo el Código Civil y Comercial nos ha ayudado. Hay una caja de herramientas que la tenemos en el Código de la Ley de Sociedades que tenemos que usar. Bien. Vamos ahora al COVID. El COVID, todos dicen tremendo, ya sabemos, no lo voy a repetir, pero digamos que a la empresa familiar le pasan algunas cosas. Puede perder al fundador, puede perder al líder, porque se murió por COVID o porque está internado o porque está en su casa y no puede conectarse y no sabe cómo manejar una computadora. Entonces la empresa familiar tiene acá una cosa especial, además de los problemas que tenga con personal, etcétera, la afectación psicológica. Pues las empresas familiares no siempre tienen ahorro fuera de la empresa. Todo el ahorro, todo el capital está puesto en la empresa, y si la empresa de golpe dejó de ser productiva, dejó de ser superavitaria, está cerrada, todo este enorme capital que tenía, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Cómo hago para el ahorro del chanchito sacarlo en la epidemia? Y por supuesto, los temas emocionales que siempre son más graves en las empresas familiares, porque dijimos que tenemos un sistema emocional familiar complicado, un sistema de gestión empresaria y un sistema de propiedad. ¿Qué debe hacer una empresa familiar? Bueno, una empresa familiar, por lo pronto, debe armar un comité de crisis. Ustedes dirán, bueno, esto para una muy subjetiva, como sea, veamos, pero no podemos tener la misma gente ocupada del negocio y ocupada de la crisis. Entonces, este es un principio fundamental de toda situación de emergencia. Acá tenemos una hiperemergencia, un comité de crisis. Este comité debe atender varias cosas. Un tema que es obvio, que es la transformación digital. Las empresas deben empezar a pasar a digital sus procesos de publicidad, sus procesos de venta, sus procesos de cobro, sus procesos de entrega, sus propios servicios, ver cómo los pueden digitalizar. Deben capacitarse también con el e-learning para estar adecuados al momento. Tienen que hacer el famoso protocolo interno de funcionamiento sanitario, cómo vamos a sentar la gente, cómo lo vamos a atender, qué vamos a poner, bueno, todas estas reglas del protocolo interno. Y tienen que también pensar en nuevas actividades.
porque a veces hay negocios que, ya les dije, negocios que tienen mucho contacto humano, mucha cosa, estos negocios quizás no tengan mucho futuro. A lo mejor hay que empezar a mantener esa estructura, esa capacidad para otros negocios, otros productos, y también la digitalización nos puede llevar a otros mercados, incluso al mercado internacional. Estos son desafíos, y acá es muy importante la generación joven. Y en esto voy a adelantar algo. La empresa familiar es una convivencia. Es una convivencia de los silentes, que es la gente que nació, digamos, antes del año 45, una generación del trabajo. Es una convergencia de los baby boomers, que somos los que nacimos entre el 45 y el 60, que es una generación parecida a la silente, pero con más capacidad de distracción o de esparcimiento. Es una generación de los X, estos que van de los 60 a los 70 y pico, de nacidos 60, 70 y pico, la generación del consumo. Es una generación de los Y, de los Y o millennials, todos los que nacieron hasta el año 2000, que es la generación digital. Y es una generación de los Z, de los centennials, que puede haber también gente que nació después del 2000, que tenga 20 años, que esté trabajando en la empresa, nativos digitales. O estas generaciones unen distintas culturas, unen distintos valores. Vamos a ver que la generación silente o mayor, que más afectada por el COVID, y la generación de los baby boomers, tienen la cabeza de la modernidad. O sea, los valores de la modernidad. Trabajo, esfuerzo, sacrificio, solidaridad, bien común. Vamos a ver que la X es una generación intermedia, y vamos a ver que la Y y la Z son generaciones de la posmodernidad, en la cual, bueno, hay otros valores también. Por ejemplo, la no discriminación, la igualdad de género, la protección de la naturaleza, de la ecología. Esos son todos valores de las últimas generaciones. Entonces, el uso de la tecnología para todo. Estos valores que confluyen en la empresa familiar deben servir para que dentro de la empresa familiar se saque lo mejor. Y yo siempre digo, la empresa familiar tiene lo mejor. Porque ¿qué tiene? Una empresa, que es lo mejor de la sociedad capitalista, es la unidad. Produce bienes y servicios, interviene en el crédito, crea trabajo, paga impuestos, tiene la familia en cualquier dimensión que la tengamos, la modern family, la familia tradicional, todas las familias, la homosexual, todas las familias tienen algo fundamental: enseñan el amor, educan, protegen, enseñan los valores. Entonces tiene lo mejor que es la familia, lo mejor que tiene la empresa, y tiene la propiedad privada. Que la propiedad privada, que hoy en el capitalismo occidental es un valor. Entonces tiene familia, empresa propia. Entonces yo digo, la empresa familiar que reúne todo esto es de alguna manera el instrumento que tenemos que fortalecer, que tenemos que apoyar, que tenemos que ayudar para que sobrevenga luego de la pandemia. Y me fui al final y vuelvo ahora porque me quedan todavía unos minutos, y voy a decir que en el tiempo del COVID, en la medida que tenemos que estar en casa, aprovechémoslo para estructurar la familia en un protocolo y para estructurar las cláusulas que nos den seguridad legal. El funcionamiento societario sabemos que se altera en la pandemia. Tenemos las reuniones a distancia, de las que va a hablar el doctor Reutemann después. Tenemos el tema de los balances cerrados del año pasado, que tienen que tener en cuenta las contingencias posteriores al cierre, como marca la ley. Tenemos el tema de la distribución de resultados. Pareciera que no deberíamos distribuir resultados desde el año pasado frente al cuadro actual. Tendríamos que computar esto. Tenemos la prohibición de disolverla por pérdida de capital, que hay muchísimas pérdidas de capital. Tenemos normas de la Federación de Ciencias, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, diciendo cómo debe interpretarse el concepto de empresa en marcha, porque hoy el concepto de empresa en marcha, con la empresa cerrada y todos en su casa, uno dice, ¿qué es esto? Bueno, hay todo un andamiaje de situaciones de derecho contable, llamémoslo así, que tenemos que atender y que son aplicables a la empresa familiar. Por supuesto, la empresa tiene que aprovechar las ayudas públicas,
el ATP, el préstamo a tasa fija, 24% para pagar sueldos, y en la medida que los miembros de la empresa individualmente podrán aprovechar a lo mejor los préstamos a tasa cero o el IFE, según el caso. Es muy importante la empresa, si no está autorizada, si no es esencial, que arme sus protocolos para ser considerada esencial, etcétera, etcétera. Y algo vinculado a los conflictos, y esto es una experiencia personal. Conflicto de hermanos, ya se van a separar, están viendo cómo separarse sin romper todo. Viene el COVID, viene el enemigo exterior, y los hermanos empiezan a conversar, empiezan a unirse y empiezan a trabajar juntos. Y esto entonces yo digo, los conflictos, la pandemia no va a ser indiferente. O va a unir lo que estaba separado por el enemigo común y quizás queda unido mejor. Está bien, puede ser que nos una no el amor sino el espanto. O va a cambiar los valores, cambiar las perspectivas, cambiar las proyecciones. El que creía que le debían $1 millón, ver que en realidad con 100.000 está hecho. Bueno, entonces esto va a influir sobre los conflictos. Creo que los jueces deberían, en los conflictos societarios, frente a pandemia y antes de seguir el juicio, citar una audiencia. Bueno, ya dijimos por qué vamos a ayudarlas y vamos a ver algunas medidas legales que nos parecen importantes. Por un lado hablamos del protocolo. ¿El protocolo qué es? Nadie sabe. Es un pacto caballero, es un acuerdo, es un contrato, y el protocolo generalmente tiene cláusulas más bien programáticas, no tiene sanciones pecuniarias, las conductas son indicativas. Para que fuera un contrato debería tener conductas específicas y sanciones específicas. Es un acuerdo, es un acuerdo. Entonces, pero, ¿qué precisaríamos? Que el protocolo se le reconozca un valor de causa legal. Está en el 1010, pero no está mencionado el protocolo. Nuestro proyecto, el que presentó la doctora Graciela Medina en su momento, es que el 1010 del Código Civil expresamente consagra el protocolo como un instrumento de valor, y expresamente consagra una norma de interpretación a favor de la continuidad de la empresa familiar. Esto es muy importante, porque si no, siempre está el individual contra el grupo. Entonces le damos derecho al socio, le damos derecho al heredero, y nos olvidamos del conjunto de la empresa y de su valor. También estos protocolos es bueno que se autorice publicarlos en el Registro Público de Comercio. ¿Por qué decimos esto? Porque en España, donde se publican, es la publicación voluntaria, publicás lo que querés, pero por un lado, tener el protocolo publicado es como una norma IRA de confiabilidad. Esta empresa tiene la fortaleza de la empresa familiar y no tiene los problemas porque tiene un protocolo. Y entonces los problemas los podés gestionar, solucionar, negociar sin que la destruyan. Este es un gran valor. Y luego el hecho de poner que se publican los protocolos y de crear una competencia de publicar los protocolos va a llevar a que se hagan protocolos. Y esto va a influir sobre la perdurabilidad de las empresas familiares. Segundo lugar, y vamos terminando, que nos quedan pocos minutitos, el tema laboral. Ya lo dijimos. El familiar empleado no puede ser considerado en dependencia. Y en esto hay importantes estudios, incluso del doctor Garovio, un trabajo vinculado a que la relación de dependencia requiere extraneidad. Yo trabajo para otro, pero si yo con ese otro para el que trabajo tengo un vínculo legal, porque soy de la familia, porque tengo un derecho de alimentos, porque voy a ser el heredero y en realidad estoy trabajando para mí, entonces esta relación de dependencia no debería ser, por lo menos forzosa obligatoria. O sea, no debería presumirse. Si yo quiero que mi hijo que trabaja en la empresa esté bajo relación de dependencia, lo inscribo, le pago los aportes, fenómeno, pero si no quiero, no. Esto es una cosa muy importante porque crea grandes tensiones, grandes problemas en el momento de los conflictos, cuando uno dice, bueno, hace 20 años que trabaja, no me pagan, juicio horrible, después viene el juicio previsional, vienen las inspecciones de la autoridad laboral, bueno, esto hay que trabajarlo, evitarlo. Tema fiscal, transferencia de bienes en la empresa, de cuotas, de acciones, de padres a hijos. Resulta que el padre tiene 90, el hijo tiene 70, le transfiere las cuotas, las dona o se las transfiere por causa de muerte, y el hijo tiene que pagar.
como si fuera, las estuviera comprando. Sabemos que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes lo tenemos en provincia de Buenos Aires, tiene alguna alícuota vinculada a alguna referencia, pero no es suficiente. Y además es un impuesto que se va a difundir por todo el país. Creo que tiene que haber, como en España, una regla que diga, cuando son empresas familiares, hay un 95% bonificado. Quiere decir que se paga solo el 5% de lo que pagaría otro respecto del impuesto. Y creo que es lo más justo, porque si bien el impuesto a la herencia busca unificar y busca que los hijos de pobres y los hijos de ricos estén más cerca, en realidad lo que recibe este heredero o este donatario es algo que es del mismo que lo viene trabajando hace 50 años. Bien, por supuesto la mediación, el arbitraje y la negociación tienen que ser obligatorios en empresas familiares. Como era el viejo Código Civil que ponía obligatorio el arbitraje, y bueno, eso fracasó, pero en empresa familiar ir a litigios sin pasar antes por un procedimiento obligatorio de mediación con negociación y arbitraje destruye. El litigio destruye la empresa familiar. Hay que acusar al hermano de cosas horribles. Mi hermano cuidó a mi mamá, pero ahora voy a decir que tal cosa. Entonces hay que olvidarse de lo bueno que hizo cada uno para exponer lo malo, acrecentarlo, los testigos, los empleados, los proveedores, los clientes. Destruye. Por eso digo, mediación, arbitraje lo saca de tribunales, puede ser confidencial y no se entere todo el mundo de lo que está pasando en esa familia y se entretengan con eso, puede ser más rápido, puede ser un marco mejor. Y luego tenemos también la reestructuración de deuda, lo que sería el concurso preventivo. Hoy vamos a necesitar, esto no es lo que me asignaron a mí, pero hoy vamos a necesitar una reforma legal que permita a las empresas familiares, y acá ya pensando no en todas, sino pensándolas por tamaño, las pymes, que les permita a las pymes, familiares o no familiares, reestructurarse de una forma no costosa, no larga, no complicada, como es la de la ley 24.522, pensada para situaciones normales. Acá hay una situación excepcional y necesitamos una norma excepcional que rápidamente, quizás más que con acuerdo, si no hay acuerdo, que el juez disponga, mire, pague esto en estas condiciones, necesitamos esto sin falta. Y bueno, termino con el cuento más corto del mundo. ¿Saben lo que dice el cuento más corto del mundo? Vieron que usted tiene novela, cuento, tiene un cuento más breve, una novela que está entre la novela y el cuento. Bueno, el cuento más breve del mundo dice así. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Fíjense en tan pocas palabras, algo extraordinario. Y yo le digo, cuando pase la tormenta, las empresas familiares van a estar ahí, no van a desaparecer. Pero tenemos la obligación moral, legal, social, económica, jurídica, de apoyarlas. Bueno, con esto termino y quedo para las preguntas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eduardo, muy claro. Yo tengo, no sé si es una pregunta, una reflexión, una preocupación. El 80% de las sociedades argentinas son, o más quizás, son empresas familiares, ¿verdad? Sí, en cantidad son muchas, representan un 70% más o menos del producto. Bien. Aún en las mejor avenidas, en las que existe un buen vínculo entre todos los que participan de la sociedad, el problema hoy de la pandemia es la falta de recursos, del financiamiento. No se va a llegar al financiamiento. Los bancos tienen muchísimo dinero, pero para poder llegar a ser asistidos por el banco hay que demostrar que uno no necesita el dinero. Según ayer nos decía Barrera Delfino, al contrario, en vez de flexibilizarse el concepto del riesgo, lo van a restringir aún más. ¿Cómo hacemos para que esas empresas, post pandemia, se reinserten en el mercado? ¿Cómo hacemos para que puedan volver a dar trabajo? Para que puedan distribuir sus productos, para que puedan tener un proyecto. El principal problema de la pandemia, lo decían los expertos en salud, es no solamente el encierro, sino la perspectiva, es lo que puede venir después.
¿Cómo hacemos para sobrellevar esto? O sea, Sí, hay un problema psicológico muy importante y sabemos que en economía la expectativa es clave, ¿no? Ya Keynes, cuando critica un poco a Adam Smith, dice, mire, al fin y al cabo todo sube o baja según la expectativa de los empresarios o de los inversores, y esas expectativas dependen de tantos factores imponderables, pero acá lo cierto es que hay un factor ponderable real, y lo cierto es que las normas de Basilea 1 y 2 perjudican absolutamente al crédito. Yo creo que en esto, y si hay algún proyecto, de los proyectos de ley para las concursadas, ¿no? Diciendo, mire, le va a tener acceso al crédito prescindiendo de determinadas normas, ¿no? Sabemos que también hay un crédito popular, familiar, el crédito a los pobres, que se hace bajo otras normas por ciertas instituciones financieras. Yo creo que acá va a tener que haber una dispensa a las instituciones financieras de cumplir las normas de Basilea, y también va a tener que haber, bueno, un gran trabajo del Banco Central para fondearla, ¿no? bien, tengo una pregunta de Marcelo David, que nos está escuchando. Gran saludo a Marcelo. Bien, ¿cómo juega Eduardo la incapacidad de los cónyuges en el régimen de comunidad para poder suscribir un pacto de herencia futura conforme el 1110 del Código? Bueno, él lo da como sentado que habría una incapacidad porque no podrían contratar entre ellos. En realidad, el pacto de herencia futura es un pacto programático, es, de alguna manera sería lo que, lo que es la partición por ascendiente en el testamento, que la hace el ascendiente, bueno, acá la hace el descendiente o el heredante. Yo no creo que haya un obstáculo. Yo creo que hilando finito la normativa, hilando finito lo que es un pacto de herencia futuro, no creo que este pacto implique de por sí transmisiones patrimoniales actuales entre los cónyuges. O sea, yo creo que sería aceptable. Un poco admito que puede la letra de la ley dar la impresión de que está limitado, pero en todo caso también habría que pensar que el 1010, segunda parte, estaría flexibilizando lo que otras normas no permiten. Pero gracias por la pregunta, está muy buena. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias, muy claro. Tengo Bueno, una pregunta. Espera, ¿puedo hacer una? Sí, claro, hola. Está en el chat. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Un tema que están analizando bastante en el instituto. ¿Qué sugerís? Tocaste el tema laboral, un tema conflictivo, delicado. Dentro de lo que vos pensás, ¿qué te parece que habría que modificar en el marco legal para un poco limitar estos riesgos del tema laboral que vos tocaste? Bueno, habría que poner con una norma que establezca en la ley de contrato de trabajo que la presunción de relación de dependencia no juega, no funciona, no opera dentro del trabajo de familiares de la empresa, ayudaría. Entonces cada empresa podría después decir, cada familia decir, bueno, esto lo tengo bajo contrato, o esto lo tengo bajo relación de dependencia, etc. Yo creo que una pequeña modificación a la ley de contrato de trabajo ayudaría mucho. Gracias por la pregunta. Muy bien. Bueno, Mar, muchísimas gracias, y los dejo en libertad de acción para que sigan los grandes profesores. Gracias, Eduardo. Te agradecemos la participación. Patricia. Más que puntual. Ahora tengo que buscar.